Muy buenas tardes, hermanos, esperando que se encuentren bien, y en esta hora nos conectamos con ustedes para meditar en la palabra del Señor y cantar himnos. Tomen su himnario, su Biblia, y alabemos al Señor. Comencemos con el himno 329, Tras la tormenta el arco iris. 329. Tras la tormenta el arco iris, y tras la oscuridad la luz, tras la amargura la alegría, que a los creyentes da Jesús. Alegre canto el alma eleva, pues tras el velo Cristo está. Sostiéneme la fe en su nombre, y he de mirar su augusta paz. Tras el invierno primavera, tras el combate rudo paz, tras triste valle excelsa cumbre, tras cautiverio libertad, alegre canto el alma eleva, pues tras el velo Cristo está. Sostiéneme la fe en su nombre, y he de mirar su augusta paz. Tras cuanto vemos Dios el Padre, su amor que nunca faltará, tras este mundo el cielo donde Jesús nos ha de trasladar, alegre canto el alma eleva, pues tras el velo Cristo está. Sostiéneme la fe en su nombre, y he de mirar su augusta paz. La palabra de Dios en Jueces capítulo 15 a partir del versículo 9 dice, y la última parte del versículo 8, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Tam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por ley. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam, y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos y se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lei. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo,
¿Y moriré yo ahora de sed? ¿Y caeré en mano de los incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lei, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Lei hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Himno 373. Su gracia es mayor. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desesperarnos, el tiempo ha llegado en que Dios puede obrar. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Seguimos viendo parte de la vida de uno de los grandes héroes de Israel en el tiempo de los jueces. Un periodo de lo más turbulento y precario de la historia del pueblo de Dios. Sin embargo, vemos que los jueces fueron escogidos divinamente de entre el pueblo, llamados para una crisis particular y dotados de los dones de libertadores. Los más sufrieron las inclemencias de su tiempo, fueron campeones en las batallas con los enemigos de Israel, pero tuvieron que doblar sus fuerzas para dar descanso y prosperidad temporal del pueblo. Y al mirar la vida de Sansón, el hombre de gran fuerza, parece que encontramos más adversidades en su vida que éxitos, aparentes derrotas, consecuencias que le vinieron ante las malas decisiones que tomó, principalmente en los primeros años de su carrera como juez de Israel. Pruebas en la vida de Sansón. Pruebas en la vida de Sansón. Y dice la Biblia en el versículo 8 del capítulo 15 de Jueces: y los hirió cadera y muslo con gran mortandad. Pero pongamos atención en la última parte: y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Primeramente vemos su soledad. La primera prueba, su soledad. Una vez que Sansón hirió a los filisteos con su fuerza, cadera y muslo con gran mortandad, se apartó de la ciudad, se alejó de sus amigos que tenían Israel y vivió solo en una cueva, la cueva de la peña de Etam,
El gran héroe escapó en un escondite, en un lugar de las escabrosas colinas, lejos de los hombres. No se sabe por cuánto tiempo permaneció allí, solo, lejos de su casa, lejos de sus padres, sin esposa, como dicen por ahí, sin padre, ni madre, ni perro que le ladre. Quizá meditando en todas las circunstancias que le habían venido en unos cuantos días, él sabía que Dios lo había llamado y que tenía que triunfar sobre sus adversarios, pero como hombre sentía de momento la terrible desgracia de sentirse abandonado por el pueblo de Israel. Allí, solo, sin ninguna compañía humana, que comía, donde dormía, con quien platicaba, y el hombre fue creado para convivir, para comunicarse con sus semejantes. Cuando venimos a nuestro tiempo y vemos a nuestra ciudad tan poblada, con millones de habitantes que se mueven todos los días, pero la realidad es que aun cuando hay tanta gente, hay una soledad profunda en los corazones. ¿Cómo es posible que viviendo en tan grande número de personas hay quienes están solos? ¿Cómo es que habiendo hogares que están bien establecidos por un matrimonio, hombre y mujer e hijos, caminen separados? A pesar de vivir juntos, de sentarse en la misma mesa para comer, de vivir bajo el mismo techo, hay hombres y mujeres viviendo solos. Hay muchos factores que llevan a la soledad. Y Sansón, el gran héroe de Israel, el hombre que debía estar rodeado de un ejército de hombres de confianza para luchar contra los filisteos que por 40 años los habían asediado, según el capítulo 13, versículo 1, estaba solo, viviendo en la cueva de la peña de Etam. La soledad es un fenómeno que se está dando en los seres humanos y que debemos superar para estar bien espiritual y emocionalmente. La segunda prueba de Sansón fue el reproche de sus amigos. Dice el versículo 9 al versículo 11, entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por ley, y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. La historia de los ataques y contraataques de los filisteos hacia Israel llegan a su punto culminante cuando el ejército filisteo sin más se levanta para llegar a Judá y extenderse en un lugar conocido como la Quijada hacia Ley, mencionado también en 2 de Samuel capítulo 23, 11 y el versículo 19 del capítulo 15 de Jueces. ¿Cuántos hombres formaban el ejército filisteo que los habitantes de Judá se alarmaron en gran manera? ¿Cómo estaban organizados con sus armas, listos para prender a Sansón, quizá con la orden de matar inocentes que quisieran impedirlo? La invasión alarmó de tal forma al pueblo que pidieron una entrevista a sus enemigos para preguntar por qué avanzaban, cuál era la razón que los llevó a invadir su territorio. Fue entonces que los filisteos contestaron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. ¿Qué había hecho Sansón? Primero había quemado sus cosechas cuando cazó, dice, 300 zorras, uniendo 150 parejas, cola con cola, poniendo una antorcha en medio de las colas, y las soltó corriendo por los campos de trigo, cebada, granos, viñas y olivos plantados, según los versículos 4 y 5. Y segundo, había herido cadera y muslo a no pocos filisteos, de los cuales algunos murieron, según el versículo 8.
Fue entonces que el pueblo de Israel formó un ejército de 3,000 hombres, quizá los más fuertes, y se prepararon no para la guerra, no para detener al ejército enemigo, sino para ir por Sansón. Llegaron a la cueva de Tam donde estaba, y fue entonces que le reprocharon lo que había hecho contra sus enemigos, provocando así su enojo y una posible guerra contra ellos. El pueblo de Judá sabía que Sansón había sido llamado por el Señor para salvarlos de los filisteos. El Señor lo había puesto para ser su juez, su caudillo. Entonces, ¿por qué no se unieron a él para pelear contra sus opresores? Tal parece no lo entendían y manifestaron su inconformidad contra el siervo de Dios. Esto no era extraño. También Moisés en otros tiempos había enfrentado el repudio de Israel cuando estuvo a punto de ser apedreado con Josué y Caleb en Números 14. David también fue perseguido por su hijo Absalón con aquellos que anteriormente habían sido sus amigos. A veces los líderes vamos a recibir el rechazo de los demás. La tercera prueba de Sansón: entregado a sus enemigos. Dice el versículo 12 al versículo 14: ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Ley, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Vemos entonces que los 3,000 hombres de Israel no llegaron a Sansón para auxiliarlo, ni para advertirlo del peligro, mucho menos para organizarse con él contra los filisteos o para darle una palabra de ánimo diciéndole que estaban con él y que lo iban a apoyar en esos momentos cuando estaba solo y en peligro de muerte. No, todo lo contrario. El libertador de Israel fue atado por ellos y entregado a los filisteos. Claro que Sansón se dio cuenta que era su salvación o la de ellos, por lo que dejó que lo ataran. Las hazañas que para entonces ya había hecho, tal parece, no había disminuido el poder opresivo de sus enemigos, sino que había provocado más rabia y repudio. Pero parece Sansón tampoco se había ganado el respeto y apoyo de Israel. Así que allí estaba dispuesto a ser prisionero. Todavía temeroso de morir en manos de su propio pueblo, los hizo jurar que lo respetaran. Entonces se dejó atar y fue llevado para ser entregado en manos de los filisteos. El libertador de Israel fue expatriado por los propios israelitas y entregado a sus enemigos. Los israelitas no querían o no se atrevían a creer en la liberación que el Señor les quería dar a través de Sansón. En ese sentido podemos pensar en el rechazo del Señor Jesucristo y entregado a las autoridades civiles por su propio pueblo para ser llevado a la muerte de cruz. Sin embargo, ese era el propósito de Dios para nuestra salvación, como lo era también para la vida de Sansón y del pueblo de Israel, para que después diera muerte a 1000 filisteos con una quijada de asno fresca, dicen los versículos 15 y 16. Pero de esto nadie se daba cuenta. Como en ocasiones no percibimos los propósitos de Dios en nuestros sufrimientos y diversas pruebas que pasamos. Y cuando los filisteos vieron a Sansón atado en Ley, dice que vinieron gritando en señal de triunfo porque creían que su enemigo había caído en sus manos. Por fin se deshacían de aquel hombre que les había ocasionado muchos problemas y baja de sus hombres. La cuarta prueba de Sansón: muriéndose de sed. Dicen los versículos 18 y 19: y teniendo gran sed,
clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Ley, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Ley hasta hoy, muriéndose de sed. Una vez que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón para desatarse de las cuerdas y así poder vencer a sus enemigos con una quijada de asno fresca, pasó por otro problema que le trajo debilidad, y entonces clamara a Dios con todas sus fuerzas por agua que necesitaba en esos momentos de agotamiento físico, emocional y espiritual. Porque en las pruebas hay desgaste y tenemos que retroalimentarnos en el Señor para fortalecernos. Y Sansón, agotado de aquella lucha que había tenido contra sus enemigos, los filisteos, fue en busca de agua que saciara su sed, que hidratara su cuerpo y su mente, sin poder hallar una sola gota. ¿Cómo se encontraba el héroe de Israel? ¿Puede usted imaginarse matando 1000 filisteos? ¿En cuánto tiempo lo hizo? Sansón estaba consciente que el Dios de Israel lo había escogido para ser su salvador, y en esos momentos de necesidad, cuando sentía morirse a falta de agua, porque el agua es vida, quizá podemos estar sin comer, pero sin agua no podemos vivir. Se refugió en Jehová de los ejércitos en oración. Es la primera vez que el escritor menciona al gran héroe de Israel orando. Hay quienes dicen que Dios utilizó su sed para humillarlo. Él había dicho: con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté, yo maté a 1000 hombres. Pero después oraba: Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Por otro lado, Dios usó la sed de Sansón para mostrarle un milagro asombroso. Eso lo vemos en el versículo 19. Sansón recobró fuerzas para juzgar a Israel por 20 años, dice el versículo 20. Es así como cerramos el capítulo que nos habla de algunos problemas, algunas pruebas del gran héroe de Israel. Los hijos de Dios no estamos exentos de pruebas en el mundo. Los problemas, las enfermedades son parte de la vida, y allí es donde debemos orar al Señor que nos ayude con las fuerzas que Él da y levantarnos para seguir en victoria antes que dejarnos vencer por las cosas hostiles del mundo. Que si nos abandonamos en los brazos de Dios, estaremos seguros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios les bendiga. Cantemos el himno 371. Oh Cristo, tu ayuda yo quiero. 371. Oh Cristo, tu ayuda yo quiero tener en todas las luchas que agitan mi ser. Tan solo tú puedes la vida salvar, tú solo la fuerza le puedes prestar. Oh Cristo, la gloria del mundo busqué, y ansioso mi vida ya pan le entregué. En cambio mi pecho tan solo encontró dolores y angustias que el alma
sufrió. Oh Cristo, yo quiero llegar a vivir de aquellos alientos que tú haces sentir al alma que huyendo del mal tentador se vuelve anhelante, se vuelve a tu amor. Oh Cristo, yo quiero tus huellas seguir y gracia constante de ti recibir. Hallar en mis noches contigo la luz y alivio a mis penas al pie de la cruz. Amén. Oh Dios, gracias porque todas las cosas que vivimos son para nuestro bien. Aquello que nos trae preocupación y tristeza, lo que nos desanima y no nos permite vivir en paz, tienen enseñanza de tu poder en nosotros. Y en tu palabra nos enseñas que debemos fortalecernos en ti, pues estás presto para mostrarnos tus milagros, a darnos la victoria en las pruebas. Aquí estamos, Señor, vulnerables y débiles, mas en tu gracia vencemos. Tu Espíritu Santo nos aliente y dé fuerzas en nuestras luchas por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén.